Bueno, siguiendo la línea del maestro Eduardo Acosta, que nos mencionaba que igual pasamos muchas horas en el laboratorio, en el cuarto oscuro, y que igual ahorita, como nos mencionaban nuestros ponentes anteriores, podemos pasar muchas horas enfrente de la computadora, enfrente de Photoshop. Hay un término con el que personalmente no estoy de acuerdo, que es postproducción, que lo mencionaban muchos nuestros ponentes anteriores. La pregunta es, ¿cuál sería la diferencia entre los ajustes o correcciones que se hacían en el laboratorio a la fotografía, a los ajustes y correcciones que se hacen ahora en la digital? Porque esta palabra surgió a partir del nacimiento de la fotografía digital. Yo siento que es muy similar la postproducción en el laboratorio y en la computadora. Es más fácil en la computadora hoy en día, pero si uno está manipulando imágenes, podemos ver otra vez a Jerry Newsman. Él construía sus imágenes analógicamente muchos años y tenía muchísimas imágenes para hacer una imagen. Era una de esas de múltiples exposiciones. Era muy complejo su trabajo. Hoy en día trabaja de la misma forma, pero en computadora. Ahí siento que está aplicando el mismo pensamiento de sus intereses en digital que hacían en el laboratorio. Sí es más complejo en el laboratorio, requiere una maestría de trabajo, siento, mucho más complejo que con el digital. El Photoshop hace ciertas cosas más fáciles. No hay problema y está perfecto que liberamos de una tecnología analógica. Así en el digital y mucho más gente puede hacerlo, pero para mí, insisto que en mi vida personal yo era fotógrafo muy clásico, creo, es por la formación, y lo que me liberó era la capacidad de construir imágenes que no existían en la toma original. Yo vengo de esa época, de esa pureza, que todo tenía que ser de la toma. Hoy en día no respeto la toma. Yo tomo muchas fotos, construyo, y mi idea es que la imagen no se ve que está construido, pero sí en realidad está construido. Esa postproducción con la computadora es muy obvio para mí. Pienso cuando tomo las imágenes con una cámara digital que voy a hacer ese proceso. En el pasado, el proceso era tomar mis fotos, imprimir mis fotos, respetar todo. Y ese proceso digital permite a ese equipo, no sé por qué no podía hacerlo analógicamente, debe de tener la misma pensamiento, pero sí me liberó mi visión para no respetar. Yo recuerdo cuando empecé en los 90s con digital, confronté con ese aspecto que podía quitar algo tan fácil con Photoshop, y en principio dije, ay, no voy a hacer eso, voy a quitarlo. Y después, poco a poco, estoy eliminando, construyendo, digo, muchas imágenes para construir una imagen final que se ve que no está construido. En el laboratorio es mucho más difícil hacer eso, pero se puede, ¿no? Y respeto a la gente que lo hace. Pero Dios, ¿no? Ya. Terminó. Yo también creo que es bien diferente trabajar en un laboratorio, en un cuarto oscuro, frente al computador. Cuando uno trabaja asuntos comerciales y publicitarios, efectivamente tienes que tener el mayor control posible sobre tu escenario, sobre tu objeto a fotografiar, y inmediatamente después de que disparas visualizas, si tienes algo mal corriges y inmediatamente lo resuelves. Creo yo, igual ahí soy purista, o sea, yo trato de resolver todo desde la toma. Igual es como un poco los procesos personales de cada quien. A mí la verdad no me gusta mucho estar enfrente de la computadora 2 o 3 horas batallándole, ¿no? O sea, yo trato a nivel publicitario, a nivel comercial, de resolver todo desde la toma, ¿no? Si acaso ajustar algunos valores, darle algún pequeño retoque a los píxeles, si acaso, ¿no? Es lo que yo trato de hacer en el aspecto comercial. Ya en el aspecto personal, o cuando trabajo obra que estoy haciendo yo, digamos fotografía de autor, ahí sí mi proceso es diferente. Al trabajar con estas cámaras de juguete,
los formatos, las fotografías llegan a ser de hasta 12 fotogramas o incluso todo el carrete, todo el negativo. Es complicado para mí poder imprimir esos negativos porque obviamente no hay una ampliadora que me dé eso, ¿no? Entonces lo que yo tengo que hacer es digitalizar mis negativos para después poderlos imprimir al tamaño que yo quiera. Entonces el soporte, ¿no?, tanto de lo digital como analógico cambia. En este caso, el trabajo personal, si hago una mezcla, ya no en la toma fotográfica, sino en los soportes para poder presentar las imágenes. Yo, en lo personal, tengo un gusto exquisito por estar trabajando de pie en el laboratorio del cuarto oscuro. Lo que mencionaba la maestra Gay, creo que es como fundamental para todos los que nos gusta la fotografía, y es precisamente este momento en que la imagen latente se hace presente, ¿no? Es como, se podría decir, un momento como mágico, ¿no? Es como esta parte que a los artistas les reencanta y nos reencanta de nuestro trabajo, ¿no?, que es como esta parte del áurea, la cosa mágica, pero está en función de lo que querramos hacer, ¿no?, de cuál sea el propósito de las imágenes fotográficas. Igual concuerdo con el maestro Tanis y con el maestro Ciriar, es muy diferente un píxel a un grano de plata, ¿no? Nos dan como cosas diferentes. Bueno, yo en esta cuestión realmente de la postproducción tiene que ver más con el sentido del trabajo digital. Yo no estoy involucrado totalmente en eso, pero en la cuestión de lo analógico, pues uno también tiene que hacer correcciones, ajustes, el momento desde el proceso del revelado, sobre todo si trabajo en un método, por decir algo, como el sistema de zonas, y finalmente cuando uno imprime también tiene muchas posibilidades. Entonces, uno juega también con la imagen, con el tono que uno le imprima a la fotografía, etc. Y entonces es un discurso diferente. Yo, para bien o para mal, nunca trabajé en fotopublicitario, no fue mi campo. Admiro la ciencia que ha tenido el México para estar trabajando, porque trabajar en estudio es otro asunto. El trabajo que yo desarrollé desde el principio, sigo trabajando, es la búsqueda de llamada foto de autor, que implica un sentido diferente del trabajo. Y yo no manipulo la imagen en el sentido de hacer las cosas como Photoshop, eso es otro asunto. La manipulación que uno puede hacer en el laboratorio como analógico tiene sus limitaciones, pero yo no trato nunca de estar eliminando elementos, de estar agregando, no es lo mismo. Trabajo la foto directa tal cual. Entonces eso me da cierta limitación, pero esa limitación hay también una libertad en el discurso. No me interesa tanto hacer una postproducción en el sentido de lo que se hace digital. Para mí lo importante está en hacer una edición de todo un lenguaje, de toda una temática, que sería un poquito más complejo que estar abocándose a resolver una imagen técnicamente y que quitar o entrar una cosa. Son asuntos similares, no analógicos ni análogos, son similares, pero cada una en su técnica permite y limita las cosas. Bueno, creo que aquí habría diferentes matices que se han hecho en relación precisamente con todo lo que es la actividad del proceso que involucra desde la toma hasta la parte final ya de la obtención de la imagen impresa, si es que la impresa o no, y que puede haber por cada autor una serie de diferencias personales. Algunos pueden considerarlo como anacronismos, concentrar en cierta parte o en cierta etapa del proceso la atención y no en otra. Yo lo vería como particularidades, naturalmente, por autor. Y creo que aquí nos encontramos con dos cosas que son muy importantes, que desde mi punto de vista, en la fotografía analógica lo que existe, no lo digo de una manera absoluta, pero me parece que sí tiene una prevalencia, que es el encuentro con la imagen. Se habla aquí de limitaciones, yo las llamaría características del propio medio analógico, que tiene un campo de acción muy específico a través de la combinación de óptica y de física, ¿no? Pero que el fotógrafo analógico tiene una buena parte de encuentro con la imagen. Es decir, hasta que ya la tiene o en el negativo o en el papel positivada,
ahí es cuando se encuentra con la imagen y después viene el proceso de modificación de acuerdo a estas características que le puede dar el laboratorio. En la foto digital me parece que está integrado un universo muy importante de lo que fue la tarea de la pintura y del dibujo, que aquí ya se integran, se condensan y que le permiten precisamente al fotógrafo también hacer una especie de mezcla entre fotografía, dibujo, entre fotografía y pintura, ¿no? Cosa que en el laboratorio del analógico no es tan sencillo, ¿no? Y también integra toda una serie de expectativas de búsqueda. Ahí es más la búsqueda concreta. Uno se encuentra con cosas que no busca. Yo me puedo encontrar unas llaves, no busco unas llaves. Pero el ir tras la búsqueda de algo implica tener una serie de cosas claras en términos de lo que se quiere hacer. Y en estos dos medios me parece que están estas dos cosas, el encuentro y la búsqueda. Ahora el fotógrafo no solamente encuentra cosas en la fotografía digital, haciendo manipulaciones a través de todos los programas, sino que después de eso puede ir en busca de más cosas, ¿no? Y en ese sentido, por supuesto que nutre este imaginario del propio fotógrafo y del propio espectador en términos de lo que necesita, quiere, desea y puede conseguir. Bien, a mí lo que más interesante rescatar de esta idea es que el problema es que no hay problema. O sea, la manipulación siempre ha existido. Yo trabajé casi 20 años con fotografía analógica y llevo casi 18 con fotografía digital. Y es la misma gata revolcada, como lo que pasa es que ahorita pues hay que discutir y se ponen conceptos de moda, pero es lo mismo. O sea, en una fotografía tradicional, dependiendo, volvemos, la base es para qué es la foto. Una fotografía de reportaje se capta lo que es, porque ese es su fin y ahí no se mete mano negra. Pero aún antes de las computadoras, si se tomaba una foto aún publicitaria, uno hacía lo mejor de brillos, pero había brillos que había que corregir y eso había una impresión de este tamaño, 40 por 50, y un experto con pincel de aire la retocaba, la manipulaba. Y siempre ha sido así, o sea, no tiene nada de nuevo con lo digital. O sea, una foto según el fin, a veces no hay que hacerle nada y pues también te ahorras trabajo y resolviste todo ahí, ¿para qué pierdes más tiempo? Entonces hay dos vías. Una es, como yo lo doy en mis cursos, el retoque, digamos, técnico, que es hacer lo que haya que hacerle a la foto, simplemente hacer una copia por vía tradicional. El original está en el negativo. La copia ya es una manipulación para hacer que eso que está en el negativo aparezca como supongo yo que debe de ser. Ya ahí hay una manipulación, que siempre la ha habido. Entonces eso es una postproducción de todas formas. O sea, todo lo que se haga después de la toma es postproducción y eso no tiene que ver con que sea analógico o digital. Hay campos que no requieren meterle mano y hay otros que son campos muy creativos, donde les decía yo el ejemplo de hace rato, para hacer con Codalink, antes que hubiera computadoras, yo a mí me gustaba hacer mucho efectos, sin computadoras, pero eso llevaba horas en el laboratorio, o sea, una parte en la toma y otras horas en el laboratorio, pero si eso le gusta a uno, o el trabajo lo pide, pues se hace. O sea, lo importante que es entender que la herramienta digital es eso, nadie me da nuevas posibilidades y me amplía muchas opciones creativas y de comodidad de trabajo, ¿no? Y según el fin es lo que usamos, ¿no?